Amigos, ¿cómo están? Esto es Trazando la Pomada, como todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Siempre con tus amigos Jorge Miranda, César Bielich y Jorge Languri. Te damos la más cordial bienvenida. También los que nos ven en YouTube, también con el mismo nombre, Trazando la Pomada. Este es un día muy especial para nosotros. Vamos a empezar a tocar temas que tienen que ver con la eminente venida de Cristo. Sin más preámbulos, amigos, ¿cómo están? César, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hola George, hola Pastor. Vamos a tocar, como dice Jorge, un tema de los últimos tiempos. Es muy vasto, por supuesto, pero ahora que estamos prácticamente ante nuestros ojos, estamos viendo pasajes de la Escritura que hablan de Israel rodeado por sus enemigos por todos lados. Sabemos ya de este grupo terrorista Hamas que atacó a Israel y Israel está peleando con este grupo, pero también por el norte hay otro grupo que se llama Hezbollah. Me he enterado el día de hoy que hay un país que se llama Yemen, que ya le declaró la guerra formal a Israel y empiezan a rodearlo, ¿no? Sabemos que Irán era la antigua Persia, pues ha odiado toda su vida a Israel. Y estuve escuchando el testimonio del hijo de uno de los fundadores de Hamas, un nombre pues que no lo podemos pronunciar, un joven que ha tenido que salir del Medio Oriente, está viviendo ahora en Estados Unidos, y él, a propósito, les voy a pasar el video ya para que lo puedan escuchar, y cosas que él valida, y dice, Hamas no es un grupo político, Hamas es un grupo terrorista, y mi padre es el que me introdujo en esto, y bueno, cuenta su historia, ¿no? Pero lo que él dice es que Hamas no quiere tierras, Hamas no quiere que el pueblo palestino tenga un lugar, Hamas no le interesa nada, no le interesa ni el pueblo palestino, lo único que le interesa es destruir a Israel, es el único propósito. Y todos los que están ahí tienen ese propósito, y cuenta todas estas cosas para todos aquellos que son engañados pensando de que pobrecitos, ¿no? Que Israel es muy grande y cosas por el estilo. Bueno, tenemos que saber de que esto no es una lucha entre naciones, ¿qué puedo decir? No, terrenales. Esta es una lucha espiritual que viene del jardín del Edén. Y como en los últimos tiempos se escucha mucho y se ve mucho y se puede constatar con la palabra, quisiéramos poder tomar un verso de la palabra de Dios que nos pueda dar algunas luces sobre cómo Dios ya ha revelado, serían las características de los últimos tiempos, y en base a eso pues, podemos ampliar un poquito más, de tal manera que aquellos que nos están escuchando y viendo en estos momentos puedan también investigar un poquito más, porque no se olviden de algo, el Señor siempre ha dicho que ahora que Él va a venir, porque Él anunció su venida, siempre ha dicho prepárense. Y yo me preguntaba de qué tenemos que prepararnos. O sea, no es, muchos dicen, sí, pero yo ya recibí la salvación, ya tengo vida, sí, es cierto. Entonces, si es eso, ¿por qué Dios dice prepárense? ¿Lo han pensado? Entonces sería bueno estar alerta, ¿no? Porque la Biblia también, esa misma Biblia dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y lo repite una y otra vez. Entonces, ¿quiénes son los que serán tomados y quiénes son los que serán dejados? Algo que también genera mucha confusión o mucho desconocimiento o muchas conversaciones es, ¿y en qué momento va a venir el Señor? ¿Al final de los tiempos de la gran tribulación? ¿En el medio? ¿Antes? ¿De qué se trata la venida del Señor? Bueno, todas estas cosas quisiéramos a la luz de la palabra poder conversarlo con ustedes. Vamos a Mateo 24. Vamos a leer 3 versos de Mateo 24, el 37, el 38 y el 39. Y ahí vamos a encontrar bastantes tesoros de la palabra de Dios sobre cómo será la venida del Señor Jesucristo. Dice así en el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio,
¿cómo estaban? Dice, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, todo estaba bien, dice. Antes del diluvio, todo estaba chévere. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos al verso 37 otra vez y vamos a tomar eso como base para reflexionar sobre justamente lo que dice ahí. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa la venida del Hijo del Hombre? La palabra de Dios nos habla que la venida del Señor Jesucristo a la tierra tiene dos, no sé cómo llamarlo, dos momentos, dos tiempos. La palabra habla de que hay una venida del Señor en el cual no va a aparecer en la tierra, simplemente va a estar en el aire. Y dice que Él va a arrebatar a su pueblo, a la iglesia, y hay todos unos pasajes donde detallan cómo va a ser ese acontecimiento. Esa es la venida del Hijo del Hombre, es la venida de Jesús a recoger a su pueblo espiritual, la iglesia. Pero hay otra venida también en la cual la palabra dice, y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y eso, conforme a las Escrituras, será al final de la semana 70, 7 años de la gran tribulación, en los cuales el Señor vendrá en un momento en que su pueblo físico, ya no su pueblo espiritual, su pueblo físico, Israel, pues estará rodeado por muchas naciones y no tendrá cómo escapar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Él mismo va a venir. Y lo interesante dice que va a venir con su iglesia, con los santos. Y dice que todo ojo lo verá. Y el Señor simplemente destruirá a todos sus enemigos. Si no me equivoco, esa es la guerra de Armagedón, que es un lugar que está en la zona del Medio Oriente. Bueno, no vamos a hablar de detalles de ubicaciones y esas cosas, pero entonces lo primero que podríamos clarificar de este pasaje, en el cual dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, está hablando no de la venida por Israel. ¿Por qué? Porque hemos leído hace un momento que antes de la venida del Señor Jesucristo, dice acá que va a haber un tiempo de que todo va a estar bien, ¿no? Dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. O sea, estaban pues en fiestas, en cosas buenas. O sea, algo ha pasado en el mundo que viene por delante en que las cosas se han arreglado y las cosas, entre comillas, están bien. Entonces, y para eso, eso no es lo que va a suceder para cuando el Señor venga al final de la gran tribulación. Porque cuando venga el Señor a la gran tribulación a buscar a su pueblo de Israel, lo que se va a encontrar es destrucción, porque ha muerto 2/3 de la humanidad, los mares y los ríos se han convertido en sangre, o sea, va a haber unas cosas desastrosas. Entonces, entendemos aquí, por este pasaje de Mateo 24, y si leemos todo el capítulo completo, que en este momento el Señor, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, está hablando de la venida que viene por su pueblo, por el pueblo que es la iglesia, ¿no? Y la característica, como vuelvo a repetir, es que todo estaba aparentemente bien, y lo otro es que su venida es de un momento a otro, sin ninguna señal, porque dice, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que la venida del Señor Jesucristo a recoger a su iglesia va a ser de improviso, va a ser sin señal previa. Después podemos adelantar un poco cómo era en los días de Noé, vamos a irnos a Génesis y revisar juntos, pero quisiera detenerme un momento acá para que mis hermanos puedan dar sus comentarios también, por lo que estamos avanzando hasta el momento, ¿ya? Y sí, Pastor George, a ver qué comentarios adicionales tienen ustedes sobre el tema de como en los días de Noé. Vale, Jorge. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando está hablando la palabra sobre ello es de que
¿cuál es la razón de que el Señor tomó las decisiones de destruir a toda la raza humana, excepto prácticamente la familia de Noé? ¿No? Y encontramos de que lo que se estaba dando en ese escenario era de que ya llegó hasta el colmo de la destrucción de la raza que Dios creó. Por consiguiente, ya era, digamos, necesario de que se desaparezca esta raza por el hecho de que estaba autodestruyéndose mutuamente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la situación de cómo se hizo los diferentes contactos de ADN con los Nefilín, con los ángeles caídos, y se crearon prácticamente comunidades y familias desde esa parte genética. Y por eso que encontramos la depravación y la destrucción de la raza humana. Entonces, si nosotros, el Señor nos dice de que hay un parecido de lo que sucedió en el tiempo de Noé con lo que ha de venir en el segundo tiempo del Señor, es por causa también de los adelantos científicos y genéticos que encontramos hoy en día. O sea, encontramos que ahorita hay una situación de genética que tiene que ver con la genética de la IA, la inteligencia artificial, y cómo ahora hay una manipulación tremenda de lo que es el ADN. Porque el ADN ahora se manipula, ¿no? En algunas empresas en donde uno, si quiere, puede pagar una cantidad extrema para cambiar el ADN del hijo, de la hija que quiere, color, ojos, color de cabello, estatura, situaciones de forma. O sea que todo ello puede prácticamente cambiarlo porque ahora se llama manipulación genética. Entonces lo que ahora encontramos que son hijos por pedido, ¿no? O sea, hijos por pedido, porque ahora yo tengo plata y puedo comprarme un hijo de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Porque genéticamente se puede producir eso ahora, ¿no? Está probado ya, hay empresas ahorita en el mundo que producen hijos, hacen esos cambios genéticos, lo colocan en el vientre de la madre y al momento prácticamente va creciendo el feto de esa manera genética en la cual lo han manipulado. Entonces, es lo que nosotros encontramos como uno de los puntos en los cuales también Dios habla del tiempo de Noé. Porque en el tiempo de Noé había ese problema de los nefilín, había ese problema de la destrucción genética, había ese problema de que se había deteriorado la raza humana porque ahora se había prácticamente unido a los ángeles caídos, ¿no? Y forzoso tenía que haber prácticamente una destrucción de la raza, salvo Noé. Porque Noé se mantuvo firme como humano que era con su esposa y con sus hijos. Entonces, desde ahí nosotros podemos también pensar, de acuerdo a lo que el Señor nos está llamando, digamos, y prestar atención a lo que Daniel también nos habla, ¿no? De que en el posterior tiempo dice que la ciencia aumentará. Y ha aumentado de tal manera de que ahora se está prácticamente manipulando la situación genética del ser humano, ¿no? Sí, acerca del pasaje que le estamos tomando como una guía, me estoy dando cuenta acá que para discernir entre lo que es la venida de Cristo en el momento del rapto, es diferente por ejemplo, cuando aparece la lectura de como los días de Noé. ¿Cuál es la diferencia? Miren, la diferencia es que en el principio del capítulo 24 y todo el 24, 25 hasta donde estamos leyendo, la diferencia es que ahí está hablando Cristo y está hablando acerca de él, de su persona, y le dice, mira, van a venir falsos profetas, va a venir gente que dice yo soy el Cristo, va a venir gente que los va a perseguir por causa de mi nombre, dice, ¿no? Como vemos ahorita, lo que es la guerra que está pasando, no es por causa de Jesucristo, por si acaso, es por Israel, ¿no? ¿Se han dado cuenta, no? ¿Captan la figura? Ajá. Para lo que es la venida de Cristo en el momento del rapto, está hablando acerca de la persona, él mismo dice Jesucristo, mira, van a decir, ya, ahí está el fin, mira, apareció Cristo por acá, van a decir, yo soy el Cristo, falsos profetas y etcétera, pero que solamente está todo enfocado en la persona de Cristo.
Ya, o sea, también la iglesia también le dice, ponga atención, ¿no? Ponga atención, la iglesia ponga atención. No te confundas lo que es cuando yo vengo a tratar a la iglesia con el evento que habla de como en los días de Noé. Nosotros, cuando habla como en los días de Noé, se refiere a que ya ahí, por ejemplo, es un odio hacia Dios, un odio hacia el pueblo de Dios, lo que hace que la gente se levante contra todo lo que representa a Dios o el pueblo de Dios. Entonces ahí es otro momento, ¿no? En ese momento de que estamos en el versículo 37, creo que va a empezar la manifestación de lo que se llama el anticristo, ya que ya no tiene nada que ver ya con el asunto del rapto. Si leemos detenidamente el 24, todo es Jesús, su mensaje, el Evangelio. Este Evangelio tiene que ser predicado entre el mundo, entonces vendrá el fin, y etcétera. Pero les está advirtiendo también, mira, ciertas cosas van a pasar, entonces cuando estas cosas ya comiences tú a mirarlas, alístate, porque el rapto es inminente, ¿no? Porque imagínate, como iglesia nosotros, si no tenemos estos hitos, nos confundiríamos, por ejemplo, con lo que mucha gente se confunde, que la iglesia va a pasar la gran tribulación, ¿no? Y para mí es claro que la iglesia no pasa la gran tribulación. Y eso, imagínate, si ahorita ya es bien difícil lo que se está viendo en la Tierra, a nivel planeta, a nivel global, pero todavía no, es principio de dolores, nada más dice el Señor Jesús, dice eso, ¿no? Este es solamente principio de dolores, pero no es que ya va a pasar el fin del planeta, ¿no? Entonces el Señor lo divide en dos eventos, entonces bien marcados, uno que tiene que ver con su persona y otro que tiene que ver con el pueblo de Israel y con Dios. Entonces, si nos ponemos ahí primero así como en sentido general, ¿no? Una visión general, para no confundirnos y mezclar las cosas. Voy a leer unos versículos solamente para diferenciar. Por ejemplo, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Uno, habrá guerras y rumores de guerras. Estamos viendo hoy. Se levantará nación contra nación también. Estamos viendo ahorita. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo ahorita. Y eso dice el principio de dolores. Después dice también, todos los creyentes van a ser aborrecidos por su nombre. Todavía está hablando de él, todavía solamente está hablando de él. Dice, y mucha gente va a tropezar. Al ver todas estas cosas, van a tropezar mucha gente. Y dice, y bueno, por el aborrecimiento van a tropezar. El 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, etc. Después dice, el 15 dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo y la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están, y bueno, y siguen narrando, y todavía aquí se nota que todavía la iglesia está acá, porque habrá entonces gran tribulación, 21, no ha habido... Perdón, George, permíteme una precisión antes que termine la primera media hora. Como tú bien dices, hasta el verso 15 ya se está dirigiendo a los discípulos, inclusive el 15 dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, está hablando del anticristo que se mete al templo de Israel, ¿no? Y que habló el profeta Daniel, pero mira el verso 16, ya no se dirige a los discípulos, ahora se dirige al pueblo de Israel, dice, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea. Entonces ya, no sé por qué lo hace así el Espíritu Santo, pero hasta el 15 está hablando a los discípulos del tiempo de la gracia, pero a partir del 16 hace un salto y empieza ya al pueblo de Israel cuando está dentro de la gran tribulación y aparece el anticristo. Pero mira, acá también en el 23 también parece que retorna otra vez a la iglesia. Dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. O sea,
todavía no hay el arrebatamiento, porque dice, cuidado que le van a decir, ahí está, pero No, todavía... no, ese es Israel, George, ese es Israel. A Israel le van a decir, acá está el Cristo, acá está el Mesías, porque la iglesia ya se fue. Cuando, la palabra original del Cristo es Mesías, entonces está dirigiéndose hasta ahí. Fíjate, si tú sigues hasta el 29, dice Ya, pero inmediatamente mira, después, escucha, el 24 dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Ojo, ese término escogidos es iglesia. es Ya, Israel, escogidos, George, es Israel. escogidos. Escogidos es Israel, porque la iglesia ya se fue. Mira, cuando dice, entonces vendrá el fin, en el verso 14, el fin de la era de la gracia, dice, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo, a todo el mundo para testimonio a toda la... Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? No es el fin del mundo, es el fin de la época de la gracia. Ahí es donde arrebata el Señor y se queda el otro pueblo de Dios, ya no el pueblo espiritual, ahora se queda el pueblo natural, digamos, por ser Israel, y todo lo que viene después es para Israel, porque está hablando de la gran tribulación, está hablando de que se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todo ojo lo verá. Está hablando de todo lo que va a venir después que la iglesia se fue, y la iglesia se va entre el 14 y el 15, ahí se va la iglesia, después ya queda Israel, y Israel también es escogido, porque Abraham fue escogido, todos los patriarcas, todos fueron escogidos. Ese escogido es Israel, ya no es, la iglesia ya no está acá ya. Lo que pasa es que a veces hay pasajes bíblicos que no necesariamente están en un sentido cronológico. Por ejemplo, en Génesis, si tú lees los primeros capítulos, hay parece que sigue un orden y de repente aparece otra vez en el Hace un principio. salto, sí, hace un Sí, salto. entonces, Sí. no necesariamente hay un orden cronológico y no necesariamente hasta acá, ¡zas! Y de aquí ya no habla otra vez de la iglesia. Pienso que es una forma de expresarse de Dios como quiere, pero sí, si tú piensas que es así, yo no normal, o sea, hay diferentes posturas. Lo voy a leer mejor, pero me parece que sí, el 27 sí ya está hablando, en el versículo 27 ya se refiere a la venida, cuando viene, ya viene cuando todo ojo lo verá, ¿no? Así Ya no es, es así es. solamente, ya no es solamente la iglesia, No, no, en la este iglesia caso ya no está allá. ya Sí, no está en la iglesia, porque dice que así como relámpago, dice, ¿no? O sea, así es, y así es. está hablando de que todos lo van a ver, o sea, ya aquí ya definitivamente ya pasó el arrebatamiento, ya Y hace mira el rato. 29 y 30, George, porque ya nos está ganando la primera media hora. Léete el 29 y 30 y ahí lo dejamos para poder seguir reflexionando A en la ver, segunda media hora. dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder, con poder y gran gloria. ¿No? ¿Sí? Bien, nos Y ahí gustaría habla de que la segunda venida, porque ahí en la el verso segunda 25, venida, pero aclaremos, es la segunda venida al final del periodo de tribulación. claro, estamos Israel, hablando del tiempo de la guerra de Almagedón. eso, ese es el punto, porque para eso ya la iglesia ya se fue. Sí, Bien, sí, sí. estimados, estos temas, como comprenderán, son temas delicados, tenemos que ir paso a paso, basándonos en la Sí. palabra de Dios. Y bien, nos ha ganado la primera media hora, vamos a tomar un receso y estamos con ustedes. Así es, amigos, ya estamos en la segunda media hora y como vieron, los tres ponentes del programa tenemos nuestra postura, generalmente la misma, ¿no? Pero con una ligera
como una estrella que tiene, pues, la estrella es una, pero tiene diferentes puntas, ¿no? Pero es un mismo argumento. Quería hacerle recordar acerca del programa que anunciamos en el último programa que tuvimos. Dijimos que si te interesaba, por ejemplo, esa parte de los pensamientos, ¿no? Muchas personas tienen problemas con el pensamiento. Eh, mm, Definitivamente después del COVID-19, dicen que la gente ha quedado con una gran necesidad de salud mental. Y la salud mental para nosotros que conocemos la escritura parte de cómo pienso, de qué manera pienso. Queremos que sepas que, por ejemplo, en tu mente no solamente están tus pensamientos, hay diversidad de pensamientos, de argumentos. El hombre que está vivo, que existe, piensa, pero piensa bien. Por ejemplo, tú eres un ingeniero, eres un doctor, eres una persona que ha tenido cierto manejo en la vida y bueno, pero hay otras personas que no. ¿Por qué? Mucho depende de la forma de pensar que tú tienes. Y hay gente que tiene, por ejemplo, pensamientos fatalistas. Todo el tiempo piensan que algo malo va a pasar. Vamos a estar desarrollando estos temas. Por ejemplo, ¿puedo yo tener control de mis pensamientos? La Biblia dice que sí. Pero tú me dices, pero bueno, yo no puedo, o sea, siempre estoy enfocado en algo y de repente ya estoy pensando en otra cosa. Preferentemente cuando estoy orando, ¿no? Estoy orando, Señor, gracias por ahí, y de repente se está quemando el arroz, ¿no? Señor, o si no, ay, mi hijito no estará al filo de la cama. Entonces, cosas como esas te distraen del enfoque, no son pensamientos que vienen y te sacan del enfoque que estás, en el que estás. ¿Y puedo yo tener manejo de mis pensamientos para ser eficiente en lo que estoy haciendo, para desarrollar lo que yo quiero en la vida? Porque Dios a mí me ha dado la capacidad de, con mis pensamientos, llegar hasta donde yo quiero. O sea, el único límite que tiene el ser humano son sus pensamientos. Tú vas a llegar hasta donde tus pensamientos, eh, vas a llegar hasta donde tú te permitas que tus pensamientos lleguen. Si ya no tienes más pensamientos de seguir prosperando, seguir adelante en la vida, acuérdate que en Génesis Dios le dice al hombre, creced y multiplicaos. Y yo decía, pero ¿por qué dos veces? Tú dices crecer y después dices multiplicar, que no es lo mismo. No, que tiene que crecer como ser humano, tiene que crecer como persona. No, no es para que todo el tiempo estés bebito, ¿no? O sea, por ejemplo, crezcas 2, 3 años y te quedas ahí estabilizado por una enfermedad o por lo que fuera, eso no es el propósito de Dios. Entonces Dios quiere que el pensamiento vaya creciendo, la persona vaya creciendo, pero ¿cómo? Dios lo ha hecho que sea con sus propios pensamientos. Mira, tú no le puedes echar la culpa a Dios de por qué no has llegado más adelante, porque Dios te dio la materia prima, pensamientos, y depende de ti qué calidad tienen esos pensamientos para que tú llegues hasta donde quieres llegar. Así que de esto se trata el curso. También hay pensamientos, por ejemplo, de impuestos, ¿no? Tú eres un desgraciado. Y tú te quedas, pero no, yo soy una buena persona. Eres un mal hijo, ¿no? Has blasfemado. Y atormentan esos pensamientos a las personas, algunos hasta el punto de la locura. Y vuelvo a preguntar, y tú me dices, ¿puedo manejar esos pensamientos? Sí, sí puedes manejarlo. Dios te da la capacidad de manejarlo. Y este curso, que son 4 sábados, que vamos a dar en noviembre, desde el primer sábado de noviembre y así hasta que terminen los 4 sábados, vamos a tratar estos temas. Así que si estás interesado, llámanos al teléfono, apunta, si tienes ahí un lápiz, por favor, toma apunte. 999, 3 veces 9. 884-919, otra vez, 39-999, 884-919. Que llama ahí para que te inscribas, solamente son 12 personas.
12 personas nada más, no puede haber más, ese es lo máximo que podemos recibir. Y así que si te interesa, nos llamas también. Si no se completan los 12, no vamos a empezar, así que depende de ustedes para empezar el curso el primer sábado de noviembre. Gracias por la atención. Perdón, César, adelante. Oye, es interesante que el proceso de salvación también tiene en cuenta ese tema de los pensamientos, porque la palabra nos habla de que por el Espíritu de Dios tenemos vida, pero en cuanto a la mente, habla de que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente o nuestro entendimiento, y además Dios dice que para ello nos está dando la mente de Cristo. Entonces, qué importante es el tema de los pensamientos, el de la mente, pero tenemos que tener en claro que es un trabajo el cual tenemos que nosotros iniciarlo, ejercitarlo, y basado sobre la palabra de Dios, porque también dice en otro lugar que la forma de pensar tiene relación con tener paz o no tener paz, porque dice, en esto pensar, piensen en esto, en lo otro. Me parece que está en Filipenses ese pasaje, y al final dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, sí. Sí, dale, pastor. Es interesante de que lastimosamente, usando un poco, digamos, la línea de pensamiento de lo que es los pensamientos, redundando en ello, es de que se ha metido en la iglesia el pensamiento de que no debo de estudiar profecía, de que no debo de entender lo que la Biblia dice en la profecía. Por eso que le tienen miedo al libro de Daniel, al libro de Ezequiel, al libro de Jeremías y al libro de Apocalipsis. O sea, cuando yo he estado en conferencias y he estado en las iglesias visitándolas, les preguntaba, por favor, ¿cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Y solamente el pastor, y eso todavía, porque decía, bueno, algunos pasajes nada más, ¿no? Entonces, y bueno, pero ¿qué? ¿Acaso el libro de Apocalipsis no es parte de la Biblia, de los 66 libros? ¿Acaso el libro de Jeremías, de Daniel, Ezequiel no es parte de los 66 libros? Claro que sí. Lo que pasa es que ha venido el pensamiento de que como la profecía es difícil de tener entendimiento y revelación, pues entonces lo dejan de lado y se agarran de la doctrina, ¿no? Lo que es más sencillo, más fácil, lo agarran, lo piensan, lo meditan, lo graban en su mente, hacen ramificaciones cerebrales y empiezan a vivir sobre esa farsa, pero se están negando la gran revelación de lo que el Señor Jesucristo está hablando, porque la Biblia dice sobre el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Y el espíritu de la profecía está en toda la Biblia, porque la Biblia fue escrita por profetas y apóstoles. Entonces, es interesante de que fue escrita por profetas y apóstoles y no queremos darle cobertura al profeta ni al apóstol, ni tampoco entender los escritos del profeta y el apóstol. Y lo peor es que se burla. Hay una gran ignorancia. Y verdaderamente repito, hay una gran ignorancia de cómo aplicar el libro de Daniel, una gran ignorancia de cómo aplicar el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis le tienen miedo, le tienen terror, y dicen, no, es muerte, es muerte. No, por favor, el libro de Apocalipsis es glorioso, porque ahí nos está hablando hacia dónde nosotros vamos los hijos de Dios. Habla de la tierra prácticamente prometida de Dios, habla de la gloria que nosotros vamos a experimentar, o sea que se preocupan de ver nada más algunos pasajes que hablan de la gran tribulación, del dolor, de la destrucción, y se olvidan de los demás capítulos que está hablando de la gloria venidera. O sea, sencillamente, ¿no? Debemos de cambiar ese pensamiento. Vayan por favor al curso de Jorge, para que sean limpiados, lavados de ese pensamiento de que no deben de estudiar profecía. Por favor, debemos de estudiar profecía. Pastor, pero van a ser diferentes pensamientos, pero esa es la bendición. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos siga revelando, y si nos hemos equivocado, corrijamos, pues. ¿Acaso no tenemos el derecho de corregir? Claro que sí, pero la cuestión es, no debemos decir no a leer la palabra de Dios, a meditarla, a escudriñarla. Es lo que dice la palabra de Dios. Toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, de alguna injusticia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cómo estamos preparados para toda buena obra con lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente? ¿Dónde está ubicado eso? Está ubicado en la Biblia, Salmo 83, Ezequiel 38 y 39, Apocalipsis 14, 15, 16, por favor, Daniel capítulo 7 y 8 y 9. Hermanos, ahí está, leamos la Biblia.
Ah, leamos la Biblia. Oye, Mira, sí, acerca de tu comentario que dijiste, mira, el 21, el 24-21, ya lo dice clarito, también dice, porque entonces habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, efectivamente ahí ya estamos en la tribulación después que viene el fin. Ahora sí está claro, para mí ya está claro. Ahí está hablando ya de la gran tribulación, ya en el versículo 21. Y después del fin ya entra esa narración de que el que está en su casa, el que está, etcétera, los que están en cinta, todo eso, sí, ya es un pre a lo que es el arrebatamiento, ¿no? Perdón, no, la gran tribulación. Bueno, amigos, si se está viendo eso ahorita, ¿no? Ustedes saben que mucha gente de todas las naciones fueron a Israel, porque son pues originarios de ahí, o nacieron en otros países, pero ellos son judíos, ¿no? Y han ido pues otra vez a su pueblo, ¿no? A vivir. ¿Qué está pasando ahorita con todos los bombardeos y todo? Judíos están pidiendo salir ahorita de, de Israel porque no soportan los bombardeos y no soportan. Y están pidiendo salir ya inmediatamente de ahí. Cosa que lo que aquí también está del 15 adelante, ahí se ve una huida, ¿no? Es la narración de una huida del pueblo de Dios, porque se viene ahí, se ven cosas terribles, ¿no? Entonces dice, huye rápido, las que están en cinta, los que están en la azotea y avisa, pues este es un aviso para que la desgracia del arrebatamiento que empieza violentamente no los agarre a ellos, pues no, me imagino a su persecución. Así amén. que estoy de acuerdo con lo que dijiste, ya se me hizo la Amén. luz. Bueno, la palabra conforme vamos avanzando nos va Así unificando y gracias a Dios que no somos uno, dos, somos tres, así que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y a es. Ujú. propósito, la Biblia también nos revela cómo era la forma de pensar de la gente en la época de Noé. Miren, estaba leyendo justamente en Génesis 6, en la época de Noé, mire cómo pensaba la gente, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Obviamente, no. Yo tengo acá otra versión que nos clarifica un poco y esto es bien interesante. ¿Eh? Seguramente tú lo tienes en el curso que has preparado, Jorge. Esa Ajá. parte donde dice todo designio de los pensamientos. César, Sí, has graficado exactamente la intención del corazón de estos dos grupos terroristas en la cual están en contra de Israel, porque eso es lo que sienten por Israel, sí, ¿no? Ujú. Porque es eso es obvio. lo que continuamente, o sea, en ningún momento han buscado la forma de que Israel y ellos entren en una situación de negociaciones diplomáticas. Por el contrario, nunca lo han permitido. En todo lo que he estado haciendo el seguimiento de las cosas que hacía Israel con el Medio Oriente, ellos querían entrar en comunión y en paz, pero no querían y querían simplemente desaparecerlo. Y como muchos dijeron, querían desaparecerlo. El mismo representante de Israel a la ONU les comunicó sobre eso. Le dijo, ¿dónde está la ONU? Le dijo. ¿Cómo ustedes están permitiendo y no se manifiestan sobre lo que está haciendo Hamás? ¿Y qué hizo el representante de Israel? Se agarró esas estrellitas amarillas que se pusieron en el tiempo de Hitler, se la colocó y dijo, bueno, tendremos esto pues mientras que ustedes se decidan a reaccionar y puedan comunicar a estos grupos lo que están haciendo, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, la misma cosa que el Señor está hablando ahí en el libro de Génesis es exactamente la intención del corazón de estos grupos terroristas que están alrededor de Israel. Y está pasando también, he estado escuchando las noticias que en Rusia, en el aeropuerto de Rusia, llegó un grupo de judíos y los empezaron a perseguir. En Francia también llegaron de visita, qué sé yo, se enteraron que eran judíos, los empezaron a insultar. Entonces, la persecución al pueblo de Dios, sea espiritual o sea terrenal, se empieza a dar como está escrito en la palabra, ¿no? Mira, en Francia hay 500.000 judíos, pero hay 4 millones de gente de alrededor de Israel.
O sea, en Francia. Y por eso que Francia ha declarado una ley en donde está prohibida las reuniones masivas que tienen que ver contra la situación que está sucediendo ahí en el Medio Oriente, ¿no? Y yo he visto videos de cómo la policía francesa ha detenido a estos grupos que están saliendo a declarar de que están a favor de Hamas, etcétera, etcétera, ¿no? O de la gente, porque lastimosamente estos grupos pues se escudan en los civiles, que eso es lo que está sucediendo. Y como se escudan en los civiles, entonces cualquier cosa que hace Israel contra cualquier grupo, cualquier edificio, al momento están diciendo que está matando civiles, cuando en realidad jamás se está, digamos, respaldando a través de los civiles, y por eso que no busca ni permite que salgan, porque a estos no les conviene que salgan los civiles. Y en todo lo que es la Franja de Gaza, hay un aproximado de 2,5 millones de gente de Gaza. Y yo pregunto, ¿dónde está esa gente? Está escondiéndose para aquí, para allá, para aquí, para allá, para que no prácticamente, uno, en la situación de los Hamas y la situación de los torpedos o los misiles que está tirando Israel para esta situación de confrontación con Hamas, ¿no? Entonces, encontramos verdaderamente una situación muy difícil, ¿no? Pero todo comienza con la intención del corazón. ¿Y cuál es la intención del corazón de acuerdo al Génesis? Dice que buscan maldad. O sea, no hay pensamientos de bien de esta gente de Al Qaeda y de Hamas para Israel. No hay pensamientos de bien, no. El pensamiento es muerte. Ahora, hay una palabra que quisiera clarificarla, porque he estado revisando en versiones que están más cercanas al original y no dicen designio de los pensamientos del corazón, no dice así. Lo que dice es toda la imaginación de su corazón, no dice pensamiento. Yo estuve un poco reflexionando sobre esto y me empecé a dar cuenta, y tal vez Jorge, tú que has profundizado un poco más sobre esto, nos puedas ayudar, de que el pensamiento es algo que uno tiene y que tiene más o menos conciencia del pensamiento. Pero la imaginación me da la impresión que es antes del pensamiento. La imaginación es un preámbulo, es algo que uno vuela en la imaginación. Entonces, antes de tener un pensamiento concreto en una dirección, dice la Escritura que en la época de Noé, dice que la gente era muy, muy malvada, había mucha maldad en la tierra y toda imaginación de su corazón, o sea, de su espíritu, prácticamente, no es su alma, es su espíritu, toda la imaginación de ellas era continuamente dirigido a hacer mal. Y dice Dios que como esto era así, lo que decidió es que se arrepintió de haber creado hombre y dijo, tengo que destruirlo, porque ya uno de ustedes habló del ADN de la persona, y hay un momento en que el ADN se ha transformado de tal manera que ya no hay vuelta atrás. Ahora, la Escritura también, acá en el capítulo 6 del Génesis, habla el origen de por qué estas personas llegaron a tener ese ADN torcido, o llegaron también a tener esa imaginación que ya no percibía nada bueno, todo era mal, daño, odio, destrucción, muerte. Y miren lo que dice acá, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Si uno no está investigando un poco las palabras y se va al original en lo que puede, uno lee aquí y les nacieron hijas y viendo los hijos de Dios, y piensa que los hijos de Dios pues eran unos chicos buenos, ¿no? Boy Scouts. Los hijos de Dios en el original dicen Nefilim, y Nefilim son demonios, son ángeles caídos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios acá? Dios está revelando que eran demonios que tenían intimidad sexual con mujeres y producían unos seres que eran mitad demonios y mitad ¿cómo se llama? Seres humanos. Sí, entonces, llamados Nefilim. ¿Perdón? O sea, esos seres que eran el producto de esa unión se llamaban Nefilim. Nefilim. Entonces, ¿qué pasa? Entre los demonios caídos y la unión con las mujeres, y después cuando uno va averiguando, esto está sucediendo en estos días, hay cruce entre demonios y seres humanos, lo hay en este momento. Entonces, el resultado es una degeneración de la raza humana,
Dice que en esa época eran hombres de 4 metros, no tenían 10 dedos, sino 11 o 12, no sé. Era toda una degeneración, pero el problema era que el designio de sus pensamientos, o sea, su imaginación, lo que estaban heredando como ADN, como forma de pensar e imaginar, era del infierno completamente. Y eso es lo que llevó a Dios a decir, ¿sabes qué? Esta gente ya no va a llegar al arrepentimiento, hay que destruirlo. Entonces, cuando trasladamos la escritura que dice que los últimos tiempos serán como en los días de Noé, uno de los aspectos que dice acá está llevando a de que la degeneración va a ser de tal magnitud que Dios va a tener que destruir porque ya no hay forma de dar un paso atrás. Imagínate ese grado de degeneración. Y lamentablemente vemos a nuestro alrededor que la gente pues ya no tiene conciencia de pecado, no tiene conciencia, es más, se burla y hace cosas como que dicen, ya no hay forma de llegar a estas personas, ¿no? Y la corrupción en esa época ya era a tal punto que sabemos que, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, que es otro caso en que Dios decide destruir todo un pueblo porque ya había degenerado su ADN a tal punto que la fornicación y el adulterio y todo era tal extenso que hasta querían violar ángeles. O sea, ya no tiene freno, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Cuando uno lee el Apocalipsis, uno lee que dice que 2/3 de la humanidad va a ser destruida en el lapso de 3 años y medio. Eso es un hecatombe. Eso es una cosa terrible. Y cuando Rusia y otros países se junten para atacar a Israel al final de la gran tribulación, y Dios destruya todo esto, esta multitud, dice que enterrar a esos muertos va a durar como 7 años, me parece que es, ¿no, pastor? Sí, 7 años y 7 meses para destruir todo el armamento. Y dice que la sangre de los caballos y de la gente va a subir hasta la boca de los caballos. Va a llegar hasta, o sea, por lo menos que será 1 metro, 1,5 metros de sangre en un valle que el valle de Armagedón que existe actualmente. Entonces, imagínate la masacre, y esa masacre no va a ser por mano de hombre, Dios va a destruir. ¿Ya? Entonces, lo que se viene, y lo que se viene es que nos está ganando la segunda media hora. Lo que se viene es alertar al pueblo de Dios. Desgraciadamente este programa ha pasado muy rápido, no creo que hemos llegado al corazón de lo que queríamos compartir, pero hay algo que sí queremos compartir. Usted que nos escucha, Dios, que ya está anunciando de hace 3.500 años a través de los profetas de Daniel, Ezequiel, Isaías y todos ellos, están anunciando estos tiempos. Los tiempos ya están acelerados, ya se vienen, y en ese sentido creo que nadie quiere pasar por esa temporada. Se imaginan, conocemos por ejemplo el caso de la Argentina ahora, la Argentina un país muy amado, muy querido, no hay combustible, no hay que comer, o sea, las cosas están muy duras. Bueno, en el tiempo de la gran tribulación, si usted no recibe un sello del anticristo, que simplemente lo lleva a la condenación, no va a poder comprar comida, porque no va a poder si no tiene el sello, no va a poder trabajar, no va a poder no va a poder viajar. ¿Qué va a pasar? Dice que el juicio de Dios viene a través de la naturaleza. Van a haber granizos que van a caer, el sol va a quemar literalmente a las personas, las aguas se van a convertir en sangre. Lean el Apocalipsis las cosas que dice ahí, y esas cosas que van a suceder, Dios tiene un remedio para eso, y el remedio se llama Jesucristo. Y si nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y nos postramos delante de Él como Rey y Señor, y Él nos bendice con su Espíritu Santo, entonces ya vamos a tener vida, y si permanecemos fiel, entonces vamos a ser parte de Él. ¿Qué quiere ser parte de Él? Dice el Señor en Juan 14, dice que Él se va a preparar lugar y después va a regresar para tomarlos a mí mismo, dice. Lo voy a tomar a mí mismo. ¿Qué está diciendo? El Señor ha explicado de que la iglesia, es cuerpo de Cristo, somos miembros unos de otros. Entonces, ¿cuál es el gran secreto para asegurar que nuestra partida con el Señor es antes de que venga el juicio de Dios? Es estar metido dentro de Él. Dice la Biblia en Romanos 6 que hemos sido sumergidos dentro de Cristo en su muerte y en su resurrección. Para pasar todo ese periodo de muerte y resurrección en Cristo,
pues tenemos que estar en Él, permanecer en Él y ser fieles. Entonces, bueno, lamentablemente estoy un poco corriendo porque ya nos ha pasado el tiempo y si Dios permite podemos preparar un programa más amplio para que nuestros queridos oyentes puedan tener más información y que vayan a la palabra, escúchennos, pero vayan a la palabra, investiguen, oren y que el Espíritu de Dios los guíe a toda verdad como está escrito. Nos ha pasado muchos minutos. Hermanos, ¿algo que decir antes de terminar, sino para poder terminar el programa? Chao, 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 chao. Chao, chao. Que Dios los guarde y nos encontraremos el próximo sábado con ustedes. Amén. Amén.